Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. ¿Cuántos se gozan hoy por estar en este lugar, en esta casa, y poder seguir reuniéndonos y congregándonos ya con objetivos entendidos, con propósitos clarificados? Misión Cristiana de Calvario ya no es una iglesia religiosa tradicional. De todas estas cosas el Espíritu Santo la he estado limpiando, y como dijo Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado. Es una bendición poder hoy estar también reunidos en este lugar, pero también darle la bienvenida a aquellos que a través de esta transmisión también nos sintonizan. Les bendecimos hasta donde quiera que nos estén sintonizando y damos también gracias al Señor por sus vidas. El Señor ha estado trabajando mucho en nuestro entendimiento, porque recordemos que somos lo que pensamos. Por eso es que el Señor ha estado trabajando mucho en nuestro entendimiento, para que ese entendimiento que Él quiere que cada uno de nosotros no solamente alcancemos, sino que manifestemos, evidencie lo que ahora somos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, si usted quiere lo busca. Ahora si usted pues ya se lo sabe de memoria, pues vayamos entendiendo aspectos que tienen que ver con nuestra manera de pensar. Dice la Escritura, de modo que si alguno que dice está en Cristo, no dice estuvo, no dice estará en Cristo, no, dice de modo que si alguno que dice está en Cristo. Entonces usted y yo no estamos en Cristo porque estamos hoy congregados. Usted y yo no estamos en Cristo porque leemos las Escrituras solamente, sino que la Escritura dice claramente que esa es nuestra condición de vida ahora que hemos nacido de nuevo. Entonces, si al tener un estado de vida nuevo en Cristo, entonces, ¿qué hizo Dios con las cosas viejas? ¿Qué hizo Dios con las costumbres? ¿Con las qué? Con las tradiciones, con las mañas pues que trajimos y adoptamos del sistema del mundo. ¿Qué hizo el Señor con todas estas cosas? Dice las cosas viejas que dice, pasaron. Entonces dice, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, ya no debe de haber excusa en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, pero sí también entendemos que una de las cosas que ha estorbado y que ha limitado esta nueva vida en Cristo ha sido nuestra manera de pensar. Se recuerda que le decía que somos lo que pensamos. Por eso el apóstol Pablo tiene que trabajar en la vida de las iglesias en su entendimiento. Vemos en la iglesia de Roma, en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque su expresión, su vida, sus acciones, su conducta, su manera ahora de estar en Cristo no revelaba exactamente la vida nueva que había venido a ellos por causa de que habían reconocido a Cristo. ¿Cuántas veces decimos que estamos en Cristo o estamos en Cristo por haber nacido de nuevo, pero no exactamente estoy evidenciando lo que estoy diciendo? Recuérdese que la naturaleza de Cristo es puesta en cada uno de nosotros cuando nacemos de nuevo, y esta no es visible, pero su expresión sí. Entonces, dice la Escritura, por ejemplo, allá en Efesios capítulo 4, en su versículo, Efesios, por favor. Efesios 4:23. Veamos desde el versículo 17. Y quiero hacer una relación. Y quiero también establecer una base o un fundamento para que podamos unificar lo que el Espíritu Santo nos dio en Reforma Apostólica. Veamos que la iglesia de Éfeso había nacido de nuevo. Si yo hoy preguntara,
¿cuántos ya nacimos de nuevo? ¿Qué me diría usted? Amén, gloria a Dios. Mire, yo cuando nací de nuevo y me entregué a Jesucristo, aquí y allá mi vida cambió. Pero veamos que los aspectos que nosotros decimos que hemos cambiado, no meramente están evidenciando que el propósito de Dios está siendo visible en nosotros. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, ¿qué dice? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andaba viviendo la iglesia de Éfeso? ¿Qué les está corrigiendo el apóstol Pablo? La vida, la forma de vida que ellos estaban desarrollando ahora como nacidos de nuevo. Entonces veamos que aunque ellos habían nacido de nuevo, su vida no era, lo voy a decir así, compatible con la naturaleza que ellos tenían. Por eso es que se nos estuvo hablando mucho en el Congreso acerca no solamente del traslado que el Señor hizo, sino también por qué lo hizo. Por eso dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿y qué dice? Y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces veamos que el problema, como se nos enfatizaba muchas veces en el Congreso, no ha sido la falta de naturaleza, ni el dudar si hemos nacido de nuevo o no, entendiendo que es conforme a las Escrituras, sino la falta de entender lo que sucedió en ese traslado. La iglesia de Éfeso seguía teniendo por modelo el mundo. ¿Cuántos hoy en día nos entregamos a Cristo, pero seguimos todavía teniendo, por ejemplo, las cosas pasadas, las tradiciones, las costumbres, lo que heredamos de nuestros padres? No, pero mire, ya estamos en Cristo. Pero la pregunta ¿es suficiente solo estar en Cristo o también expresar a Cristo? La iglesia de Éfeso se había quedado y se había conformado solamente con haber estado en Cristo, pero sin evidenciar a Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo hablando acerca del mundo, cómo el mundo vive, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿qué les dice el apóstol Pablo? ¿No habéis aprendido así a Cristo? ¿Por qué muchas veces expresamos lo que no se nos ha enseñado? A la iglesia se le ha enseñado que viva como Cristo, que sea como Cristo, que aprenda a desarrollar el estilo de vida de Cristo, y la iglesia muchas veces se encuentra practicando, ejecutando y desarrollando lo que no se le ha enseñado de Cristo. El apóstol Pablo les dice, eso no les enseñé yo de Cristo. ¿Cuántas veces se nos corrige en todas las facetas y áreas de nuestra vida? Pero muchas veces nos es más fácil hacer lo que no se nos está diciendo y dejamos de hacer lo que el Señor nos está mostrando. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Eso no se les enseñó del Señor, pero porque ellos estaban viendo al mundo, porque ellos estaban viendo a los gentiles, a las personas y a las familias que eran en este caso influenciadas por el sistema del mundo, porque es ahí donde su entendimiento no avanzó en el estado de vida que ellos habían recibido en Cristo Jesús. Entonces, me llama mucho la atención, allá en Nehemías, por favor, y veamos que Nehemías, después que levanta los muros,
trabajó en el entendimiento de la vida del pueblo. Hoy en día debemos de entender que si somos lo que pensamos, qué importante es trabajar en nuestro entendimiento. Y ahí vamos a ir viendo ejemplos de cómo también Jesús trabajó en el entendimiento tanto de los discípulos como de las personas que él evangelizó y los actualizó y los renovó. Por ejemplo, allá en Nehemías capítulo 8 y versículo 8. Por eso empezaba diciendo que si algo el Señor ha estado haciendo en nosotros, es trabajando en nuestro entendimiento. Porque una de las cosas que no nos permiten desarrollarnos en los principios del reino de Dios es la falta de renovación de entendimiento. Y ahí, por favor, en Nehemías capítulo 8, versículo 8, ¿qué dice? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que, ¿qué dice? Que entendiesen la lectura. Versículo 9. Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, que ¿qué dice que hacían? Que hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis por todo. Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo de las palabras de la ley. ¿Qué fue lo que trabajó Nehemías juntamente con el gobernador y el sacerdote Esdras? Trabajaron en el entendimiento del pueblo. Y el Espíritu Santo también ha estado trabajando en nuestro entendimiento, porque esta es una de las cosas que no nos permite avanzar dentro de lo que ahora el Señor está mostrando, para que cada uno de nosotros no solamente lo recibamos, sino que lo apliquemos. Y la falta de este entendimiento ha limitado y ha trazado la vida de muchos al punto que se han quedado viviendo con cosas pasadas. Se han quedado viviendo con cosas que quizás en su momento sí tenían que ver con parte de la voluntad de Dios, pero que al no renovarse de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha estado mostrando, muchos siguen defendiendo lo de atrás. Muchos siguen cuestionando lo que ahora el Señor está mostrando. ¿Y sabe cuál es el problema? Que siguen añorando el pasado al estilo del pueblo cuando salió de Egipto. Ellos, por no renovarse en lo presente, en lo que el Espíritu Santo o en lo que Dios más bien estaba mostrando para llevarlos a esa tierra prometida, ellos seguían extrañando el pasado. Ese fue siempre el ataque que ellos mostraron a Moisés y a Aarón en este caso. ¿Por qué? Porque ellos seguían viendo el pasado. Ellos no dejaron que su entendimiento fuera renovado. Y una de las cosas que hoy encontramos mucho que estorba el desarrollo, el crecimiento de la iglesia, es su falta de renovación y transformación, es su entendimiento. Regresemos por favor a Efesios y veamos que la iglesia de Éfeso le costó mucho entender, y al no entender no valoraron lo que Cristo había hecho en cada una de sus vidas. Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo les tiene que hablar desde lo que sucedió en el corazón, en el plan y la voluntad del Señor, para llevarlos a que entendieran por qué era importante que su entendimiento fuera renovado. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor habiendo sido predestinados para ser, ¿qué les dice? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos, ¿qué les dice? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué les dice? Creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, oiga bien, primero les da a conocer todo lo que Dios había hecho en ellos. Ahora bien, ya en el versículo 15 les empieza a exponer por qué la necesidad de ser transformados y de ser renovados en la manera de pensar. Dice, por esta causa, no es por otra, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, dice, para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que dice, o el de Espíritu Santo, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que, ¿qué dice? Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su, ¿qué dice? Y las cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pablo tenía que, lo voy a decir así, contarles lo que ellos ya sabían? Porque ellos no estaban valorando. Cuando yo no entiendo lo que el Señor hizo en mí y por qué lo hizo, entonces no puedo ser solícito en guardar la unidad del Espíritu, porque no entiendo la razón correcta por la cual Dios hizo todas estas cosas en Cristo Jesús. Algo que el apóstol Pablo siempre mostró y recalcó en la vida de la iglesia fue que dejaran ellos que el Espíritu los renovara en su entendimiento, para que entonces ellos pudieran entender y comprender esa obra maravillosa de Cristo y por qué Cristo la había hecho en cada uno de ellos. Cuando yo no entiendo esta obra que el Señor ha hecho en mi vida, entonces me conformo con cualquier cosa al estilo de la manera y la forma en que ellos estaban viviendo. ¿Por qué nos da igual muchas veces si estamos viviendo de acuerdo al mundo, de acuerdo a las familias, a todas las cosas que el sistema del mundo ofrece? ¿Por qué nos da igual muchas veces? Porque no hemos entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces el apóstol Pablo les tiene que hablar del amor, de la bondad, de la gracia, de la misericordia, de todo lo que el Señor en
Cristo se había propuesto que hacer y realizar, pero ¿por qué ellos siguieron conformados y viviendo de acuerdo al mundo? Porque no dieron cabida a su renovación, no permitieron que el Señor los renovara, a pesar de que se les estaba enseñando, a pesar de que se les estaba discipulando, a pesar de que la revelación del Espíritu Santo estaba llegando con toda claridad a la vida de ellos. Ahora vayamos a nuestros tiempos. ¿Será que el Señor ha estado trayendo claramente su palabra a nuestras vidas? ¿Será que el Espíritu Santo ha estado dando con exactitud y en el tiempo exacto cada una de las palabras del Señor para que las recibamos, las digeramos y las pongamos por obra? Definitivamente que sí. Pero la pregunta es, si revisamos nuestra vida, como el apóstol Pablo revisó la vida de la iglesia de Éfeso y cómo los encontró, conformados, viviendo de acuerdo a los gentiles, ¿cómo nos encontramos hoy nosotros? Ah, no, pastor, yo ya fui libre, yo ya soy salvo, soy redimido, soy hijo de Dios, pero practicando, viviendo, administrando, desarrollándome como el mundo vive. Amén. Entonces la pregunta es, ¿entendí mi traslado? ¿Entendí lo que el Señor hizo cuando entregué la naturaleza adámica y fui bautizado para morir y ser sepultados en ese viejo hombre? El apóstol Pablo les dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No está hablando del ojo humano, está hablando del hombre interno que el Señor colocó en cada uno de nosotros. Cuando Él dice la Escritura que nos dio corazón nuevo, nos dio espíritu nuevo. ¿Pero para qué? Para que ahora este hombre interno empiece a ser renovado por medio de la palabra, por medio de la revelación, para que entonces vayamos entendiendo no las cosas bajo un aspecto lógico, bajo un aspecto de raciocinio o razonamiento, sino bajo un aspecto que tiene que ver con su naturaleza en cada uno de nosotros. Entonces, volviendo al caso de Nehemías, pero Nehemías capítulo 8 en la versión PDT, dice, ellos leían el libro de la ley de Dios y explicaron por parte, dice, lo que significaba para que todos pudieran entender. ¿Para qué cree que es la revelación? Para que cada uno de nosotros podamos entender. ¿Entender qué? No solamente lo que Dios hizo, sino también por qué Dios lo hizo, para qué Dios lo hizo. Entonces veamos que si alguien se esforzó en llevar a entender también al pueblo fue Nehemías, juntamente con el sacerdote Esdras y el gobernador. Y el Señor ha estado insistiendo de muchas formas y de muchas maneras en cada uno de nosotros para llevarnos a entender con claridad acerca de todas las cosas que Él nos ha estado mostrando y de lo que Él quiere que cada uno de nosotros para este tiempo manifestemos. Entonces, me llama mucho la atención el entender lo que Jesús habla con Nicodemo. Por favor, vayamos a Juan. Juan capítulo 3. Veamos que Nicodemo tenía un entendimiento, pero religioso. El apóstol Pablo, cuando les está hablando de que su entendimiento fuera alumbrado, les está hablando de un entendimiento, pero ahora conforme al Espíritu. Muchos tienen entendimiento, pero religioso. Por eso es que apoyan mucho las tradiciones, las costumbres, el pasado.
Nicodemo tenía un entendimiento, pero religioso. Por eso él entendía bien la ley, pero de acuerdo a una religión. Y cuando el Señor le habla acerca de esta realidad y de lo que ahora había de ser manifestado, ¿qué acciones mostró Nicodemo en su entendimiento? Acciones ilógicas. Por ejemplo, veamos ahí en Juan capítulo 3, por favor. Cuando Jesús le habla acerca de que le es necesario nacer de nuevo, ¿cuál fue la respuesta de Nicodemo ahí en Juan 3:4? ¿Cómo puede un hombre que dice nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Y qué dice? Y nacer. Veamos que el entendimiento que Nicodemo había manejado toda su vida era un entendimiento religioso. El problema es cuando yo me quedo solo en lo que aprendí, en lo que viví, en lo que me enseñaron y no entiendo que hay que avanzar. Cuando el Señor me está mostrando todas estas cosas presentes, me termino expresando como Nicodemo. Nicodemo, el nuevo nacimiento lo vio desde un punto de vista humano. Por eso él dice, ¿cómo alguien siendo viejo puede volver a entrar por segunda vez al estómago de su mamá? Pues, no estoy hablando de la de nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que chocó con Nicodemo acá? Su entendimiento. Y hoy que se está hablando de todas estas cosas que el Espíritu Santo viene actualizando, ¿por qué muchos expresamos acciones como la de Nicodemo? Por ejemplo, se nos ha hablado de la perfección, se nos ha hablado de la santidad, a la medida de Dios, como muchos lo ven. No, hombre, santo solo Dios. Mire, quien no se equivoca, quien no peca, quien no se confunde, quien no miente. No, ¿por qué todavía cuestionamos, argumentamos y aún nuestro razonamiento atrasado humano no puede, oiga bien, entender lo que el Espíritu Santo está mostrando? Cuando Jesús le hace ver a Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo, Nicodemo viene y empieza con un razonamiento humano a querer entender la sabiduría de Dios, y eso le pareció ilógico. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Él, cuando le dice, por ejemplo, en el versículo 9, le dijo, respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y qué le dice? Y no sabes esto. Pues él lo sabía de una manera, ¿qué? Religiosa. Él lo sabía de una manera atrasada, pero no lo entendía de acuerdo a lo que ahora Jesús estaba mostrando. El problema y el peligro de no renovar mi entendimiento es que no puedo entender lo que ahora Dios está mostrando. Aunque Dios lo esté mostrando y venga de Dios, yo no lo voy a entender porque me quedé con un entendimiento atrasado. Entonces, aunque nací de nuevo, aunque ya recibí y reconocí a Cristo como Señor, pero no entendí que había que avanzarme y renovarme en el espíritu de mi entendimiento, entonces muchas veces terminamos oponiéndonos a la verdad. Muchas veces terminamos, en este caso, chocando con la realidad de Dios y decimos, no, esto no es así. ¿De dónde lo sacan? ¿Por qué están enseñando eso? Cuando alguien empieza a expresarse de esa forma y de esa manera, quiere decir que ya se estancó. Ah, pero va a decir, no, pero yo siempre vengo al templo. No estoy hablando de eso, estoy hablando del entendimiento. Y una de las cosas que el Señor ha estado trabajando y derribando en cada una de nuestras vidas es nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque en nuestra manera de pensar adoptamos culturas, tradiciones, y estas no nos permiten ahora entender lo nuevo de Dios.
¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo les tiene que decir, miren, el que está en Cristo es una nueva criatura? Porque aunque ellos eran nueva criatura, su entendimiento todavía estaba atrasado. Y déjeme decirle que con alguien que tiene un entendimiento atrasado, cuesta mucho trabajar. ¿Por qué? Porque argumenta, razona, cuestiona, quiere que la lógica le dé a entender lo que se le está diciendo, y mientras la lógica no le muestre el razonamiento, lo correcto, acerca de que mire cómo es eso que si subió no va a bajar. No, hombre, dice que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces veamos que estas cosas, esto que tiene que ver con manera de pensar, sí afecta lo que el Espíritu Santo está hablando, y por lo tanto, aunque sea nacido de nuevo, no va a poder entender al Espíritu ni la sabiduría con la cual Él está desarrollando y transformando cada una de nuestras vidas. Amén. Ahí en Juan capítulo 4 siempre, veamos que la mujer samaritana tenía un entendimiento de adoración. Pero el entendimiento que ella tenía de adoración ya era atrasado. ¿Me doy a entender? Hoy la iglesia tiene un entendimiento de adoración, pero el problema es que en muchos ya está atrasado. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 4, el Señor viene y empieza a trabajar en el entendimiento de la mujer samaritana. Por eso ahí en Juan capítulo 4 versículo 22, le dice, vosotros adoráis, ¿qué le dice? Lo que no sabéis, o sea, lo que no entendéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y le dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que dice que le adoren. Porque el concepto de la mujer o el entendimiento de la mujer en adoración era que era en un lugar. Entonces, ¿cuánto nos hemos quedado en la adoración con un entendimiento pasado? No, mire, adorar es cantar, adorar es aquí. Tenemos ideas de lo que es adoración, pero sin entender que ahora la adoración que el Señor quiere que le expresemos es nuestra obediencia. ¿No es eso lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma, allá en Romanos capítulo 12, versículo 1? Y les habla acerca del verdadero culto que ellos debían de presentar al Señor. Déjeme decirle que el culto que usted y yo hemos sido llamados a expresarle al Señor no es exactamente el que estamos levantando. Porque alguien dice, no, mire, yo ya fui al culto, yo ya adoré al Señor, y creemos que al tener estas acciones de vida, ya estamos adorando al Señor. Entonces, para la iglesia de Roma, el culto seguían siendo los sacrificios. Para la iglesia de Roma, el culto seguían siendo, en este caso, las costumbres, las tradiciones, el presentar sacrificio, ofrenda. ¿Y qué les dice el apóstol Pablo? Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis, ¿qué les dice? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué les dice? Entonces la pregunta es, ¿cuándo yo le presento culto al Señor? ¿Cuando vengo a la casa de Él? Hoy en día la iglesia cree que le presenta culto a Dios cuando se congrega. Pero el apóstol Pablo les dice, el
culto que ustedes ahora le deben de presentar a Dios es su propia vida, son sus acciones. No, pero ellos seguían creyendo que el culto que Dios quería de ellos era lo pasado, era lo que habían vivido. Por eso seguían teniendo las mismas acciones sin entender que ahora el culto. Por eso déjeme decirle que usted no le presenta culto a Dios cuando viene el domingo a la congregación. No, usted y yo pasamos 24 horas al día presentándole culto al Señor. Amén. Entonces no es solo cuando venimos al templo, ya venimos al culto. No, dice, su cuerpo es el culto. Por eso deben de presentarlo santo, agradable a Dios. Ese es el culto que Dios espera de ustedes. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué culto le hemos estado presentando al Señor? Amén. ¿Cómo estoy presentando mi ser delante del Señor? Lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué culto le estamos presentando al Señor, hermanos? Ahora este culto ya no tiene que ver con congregarme solamente. Ahora este culto tiene que ver con mi ser rendido, sometido totalmente al Señor. Amén. ¿Cómo le estoy presentando mi espíritu, mi alma y mi cuerpo al Señor? ¿Por qué cree que Jesús se presentó como el Cordero Santo sin mancha, el que iba de redimir a todo el mundo? Porque ahí Él estaba rindiendo un culto de adoración a Dios. Entonces hoy decimos, presentémosle un culto de adoración del Señor. ¿Qué es lo que la iglesia se imagina? Hay que levantarnos, hay que adorar. No, déjeme decirle que un culto de adoración son las acciones que el Señor quiere que ahora nosotros presentemos, pero acciones que evidencien que verdaderamente le estamos obedeciendo. Entonces, dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz, que dice, os santifique por completo. ¿Pero por qué? Porque ese es el culto que Dios quiere ahora. Amén. Entonces, os santifique, ¿qué dice? Por completo. ¿Y habla de qué? Dice, y todo vuestro ser. Miren, no solo el espíritu. El problema es que hoy en día la gente dice, mire, ya fui a llenar mi alma, ya fui a llenar mi espíritu de Dios. No, dice todo nuestro ser. Cuando tú le presentas culto al Señor, no le presentas solo tu espíritu, no le presentas solo tu alma, no, también le presentamos nuestro cuerpo físico. Amén, porque a Él le agradó que nosotros expresemos su imagen, su carácter en este cuerpo humano, pues. Amén, porque lo dijo desde Adán y Eva. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces para Dios es importante también el cuerpo físico, ¿sí o no? Ah, pastor, pero si del polvo somos y al polvo volveremos, mire, este cuerpo es bonito, chulo, lo que usted quiera, se lo van a comer los gusanos, pero a Dios le plació que Él también quiere culto de nuestro cuerpo. Pero si está todo enfermo, con azúcar, lleno de colesterol, todo le cruje, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué culto estamos presentando al Señor? Amén. Todo cansado, todo dormido, sin energía. 2 minutos de estar en la silla y saber qué pasó ahí, ¿verdad usted? Y aquí dice todo vuestro ser. Es que el Señor no se quiere expresar, ni se quiere adorar solo con el espíritu, solo con el alma, no, también con el cuerpo. Pero ¿qué dice hoy el que no se ha actualizado? Ah, no, mire, es mi vida, déjeme hacer lo que yo quiera. No, ¿quién dice ahí? De Jehová en la tierra, ¿qué dice David? Y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. No entendamos por eso la forma y la manera en que el Señor viene actualizando las cosas.
Pero nos hemos quedado como la mujer samaritana. No, miren, nuestros padres nos enseñaron que era en este lugar. No, Jesús le dice, ya no es ni en Jerusalén ni en el lugar donde tú dices. No, ahora es tu vida la que debe de expresar esa adoración. Por eso es importante que entendamos el cuidado que debemos de tener en todo nuestro ser. No solamente que el espíritu, no solo el alma, no, también el cuerpo. Pero ¿cómo estoy administrando mi cuerpo? ¿Qué le estoy echando a mi cuerpo? ¿Será que estamos comiendo o nos estamos alimentando? El problema es que decimos, no, pastor, mire, si lo que se va con el Señor es el alma, es el espíritu, el cuerpo, mire, se regresa a la tierra. Pero mientras estés en ese cuerpo, has sido llamado a revelar su misma imagen. Por eso dice, y todo vuestro ser, habla de espíritu, de alma y de cuerpo. ¿Qué dice? Sea guardado, ¿qué dice? Irreprensiblemente. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente vea en tu cuerpo que tú verdaderamente vives en la verdad de Jesucristo. ¿Cómo le puedes tú decir a alguien, no, mira, el Señor es mi sanador y tú todo enfermo? ¿Qué? Con azúcar alta, con colesterol alto, mire, me duele esto, ¿qué? Con cuántas cuestiones hoy. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el Señor nosotros se quiere manifestar y expresar solo en nuestro espíritu, en nuestra alma, no, también en nuestro cuerpo. Y los hermanos de Éfeso se habían tanto preocupado en las ofrendas, en los sacrificios, y descuidaron el verdadero templo. Cuando yo descuido el verdadero templo, que es mi cuerpo, entonces ¿qué culto le estoy presentando al Señor? ¿Será un culto santo? ¿Será un culto agradable? Ese es el culto racional, le dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, al ir entendiendo lo que el Señor ha estado mostrando y lo que el Señor ha estado revelando, entonces podemos entender por qué Él nos hizo uno en Cristo y nos introdujo en el cuerpo de Él. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, veamos que si algo ha estado trabajando el Señor, es en nuestro entendimiento. Perdón, no es esa escritura. ¿Por qué ha estado trabajando el Señor en nuestro entendimiento? Porque muchas de las cosas que hemos querido hacer actualmente en el Señor, las hemos querido desarrollar, pero con un entendimiento atrasado. Por eso es que nos conformamos a puro aspectos de religión, pero no aspectos de estilo de vida. Porque cuando yo entiendo que la vida del reino es estilo de vida, no es costumbre, no es religión, entonces vivo de acuerdo a lo que Dios está mostrando. Porque el reino de Dios no consiste en tradiciones, no consiste en costumbres, consiste en estilo de vida, el estilo de vida de Jesucristo. Y el apóstol Abraham hablaba acerca de esa unidad que el Espíritu Santo ya hizo en cada uno de nosotros. Y una de las cosas que se nos mostraba es la importancia de entender que cuando nosotros vinimos a Cristo, fuimos unidos a Él. Por eso se nos decía acerca de que cuando yo no entiendo de esa unidad que Cristo hizo en mi vida, entonces yo creo que es un conectarme y desconectarme de Dios. Y nos daba el ejemplo acerca de aquella extensión, ¿verdad? Ustedes, él decía, esto es conectarse y desconectarse de Dios.
muchos hoy creen que venir a Cristo es, mire, ya me conecté a la transmisión, me conecté, vine al culto, pero después de que salgo de este lugar, me desconecto, ¿verdad usted? Aquí ya no me hable de iglesia, no me hable de templo, no me hable de pastor. No, mire, aquí hablemos de la familia, de los problemas, del negocio, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque allá en la iglesia, como allá me conecté, aquí se hable de la iglesia, del pastor, de los discípulos, de cualquier cosa. Pero ¿por qué todavía esa manera de pensar? Porque creemos que es una vida de conectarnos y desconectarnos, cuando es una vida de unidad. La vida en Cristo no es una vida de conectarse y desconectarse. No, la vida del reino de Dios es una vida de unidad, es una vida de permanencia. Por lo tanto, al estar en el templo como fuera del templo, mi expresión debe de seguir siendo la misma, que estoy unido al Señor. Amén. Entonces, quiero que veamos esta escritura, por favor. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Yo lo voy a leer en la versión NVB. Creo que es la nueva versión libre. Dice, pero cuando alguien se une al Señor, ¿qué sucedió cuando usted y yo nacimos de nuevo? No dice que fuimos conectados con el Señor. Dice que fuimos unidos con el Señor. Usted se da cuenta que cuando algo es unido, ¿qué sucede? Es una misma esencia. Es un mismo propósito. Amén. Entonces lo voy a decir así, cuando usted junta el café con la leche, ¿qué está haciendo usted ahí? Lo está uniendo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, somos unidos a Cristo. Pero la iglesia de Corinto creía que ellos habían sido conectados a Cristo. ¿Cuántas veces nuestra actitud y nuestra expresión allá con los amigos, en el negocio, en el trabajo, es totalmente diferente a la vida de templo? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un entendimiento de conexión, tenemos un entendimiento de conectarnos y de desconectarnos. Cuando alguien tiene un entendimiento de conectarse y desconectarse, su actitud es diferente allá afuera. Usted se da cuenta que hay personas que aquí en el templo son una cosa, pero allá en la casa, allá en la familia, allá en el trabajo, ¿por qué hace cosas totalmente diferentes a las que Cristo no haría? Porque Él tiene una mentalidad de que cuando se conecta al servicio, aquí sí, mire, pongamos atención. Escuchemos lo que el Señor dice. Pero al salir del templo, del servicio, del discipulado, de lo que usted quiera mencionar, ¿por qué la actitud sigue siendo como la del mundo? Porque tenemos un entendimiento que nos conectamos y nos desconectamos. Pero cuando alguien se une a Cristo, lo voy a decir así, cuando el café y la leche se unen, vayan donde vayan, estén donde estén, son uno. Amén. Pero cuando me conecto y me desconecto, mi expresión cambia, mi expresión varía. ¿Por qué todavía dentro de la iglesia vemos mucho actuar y mucho accionar de que aquí soy una cosa y allá soy otra? Si le preguntamos a la esposa del esposo, ay no, pastor, mire, aquí él bien servicial, bien obediente, bien amigo, pero allá en la casa usted, si le hablamos, viera cómo se comporta. ¿Por qué cambia nuestra expresión? Aquí todos tenemos buen testimonio del hermano, pero allá afuera. Y dice vuelvo a leer otra vez la escritura de 1 Corintios 6, 17. Pero cuando alguien se une al Señor,
Y el Señor, dice, se une a esa persona, se vuelve uno en el Espíritu. Entonces, ¿qué hizo el Señor en cada uno de nosotros? Nos unió a Él. Entonces nuestra expresión al ser unidos a Él no debe de cambiar ni por circunstancias ni por lugares, no, porque estamos unidos a Él, no estamos conectados a Él. Pero como yo sigo creyendo que me puedo conectar y desconectar, entonces doy lugar a la circunstancia. Entonces, mire, vino un problema, me cambió, me sacó, mire, es que me movió, pero ¿por qué? Porque yo sigo creyendo que al desconectarme ya soy yo, ya es mi voluntad, ya es lo que yo pienso. Pero cuando me conecto otra vez, no, ahí es el Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mis oídos están abiertos a escucharte. No, es puro cuento. ¿Por qué? Porque dice el que se une al Señor es un espíritu con Él, dice. Amén. Y usted y yo, al nacer de nuevo, fuimos unidos a Él. Entonces el término conectarnos y desconectarnos en el reino de Dios no existe. Porque cuando nosotros nacimos de nuevo, Él no nos conectó a la vida, no nos conectó a Cristo, no nos conectó al Padre. No, Él nos hizo uno en Él y con Él. Por eso es que hemos sido llamados a revelarlo a Él, su carácter, su vida, su naturaleza, todo lo que Él es. Pero ¿en dónde ha radicado que este entendimiento no sea comprendido en la vida de la iglesia? En la falta de su transformación en su mente. Amén. Por eso, ¿verdad? Ustedes aquí todos, calidad, amor, todo aquí tratando bien, pero allá en la casa, allá en el trabajo, no debe de cambiar nuestra expresión. Así como somos en lo público, así debemos de ser también en lo íntimo. Así como somos delante de todos los que nos miran, delante de todos los que estamos, así debemos de ser también ahí donde está el Señor, ahí donde tú solo estás, ahí donde nadie más te ve y solamente el Señor. La expresión no debe de cambiar, pero ¿por qué sí cambia muchas veces? Hay algunos como que se transforman, ¿verdad usted? Ahorita ya se transformaron en hijos de Dios y cuando salen de aquí, se transforman en otra cosa, pues. Pero dice, el que se une al Señor, se vuelve una persona con Él. Amén. Entonces, no es estar conectados, es entender que estamos unidos. Él en mí. Por eso el apóstol Pablo le dice, Cristo en vosotros. La esperanza de gloria es una unidad permanente. Amén. Entonces, déjeme decirle que por qué muchas veces actuamos de una manera diferente. ¿Por qué? Oiga, bien lo voy a decir, aún en el matrimonio se actúa en infidelidad porque no entendieron que fueron hechos uno. Lo hemos visto desde una parte solamente sexual, cuando en realidad aplica a una vida diaria. ¿Por qué cuando está con la esposa, sí, mire, solo ojos para ella, pero cuando ya anda solo, quién sabe lo que pasa por su cabeza, ¿verdad usted? Amén. Es que creemos que la unidad es solo para el momento. Cuando es una unidad permanente. Usted va al mercado, el Señor en usted se expresa en el mercado. Amén. Usted va a trabajar, el Señor está en usted. Por eso ese es el culto que usted 24 horas debe de presentar al Señor. La Escritura dice que en Él no hay variación, no hay sombra, Él no hay mudanza, Él sigue siendo el mismo. Y usted y yo, por haber sido unidos a Cristo, allá en el trabajo, donde quiera que vayamos o estemos, nuestra expresión debe de ser la misma que presentamos donde quiera que estemos. Amén. Por eso dice Efesios capítulo 4, ya voy a ir terminando.
Efesios capítulo 4, versículo 3. ¿Por qué el apóstol Pablo les tiene que decir que sean solícitos en guardar la unidad? ¿Sabe que cuando alguien peca después de haber nacido de nuevo, no ha entendido que está unido a Cristo? La Escritura dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, dice, porque es nacido de nuevo. Cuando yo no entiendo la unidad que Cristo hizo en mi vida, oiga bien, entonces sí puedo cambiar. Como decía el apóstol, ¿verdad? Yo no me pongo, para estar con mi nieto, no me pongo el saco de abuelo. Pero cuando estoy con mis hijos me pongo el saco de papá. Pero cuando estoy con mi esposa me pongo el saco de esposo. ¿Por qué muchos sí están haciendo ese tipo de actitud? ¿Por qué muchos están mostrando siempre esas actitudes? Porque no han entendido que el Señor no nos conectó a Él, nos unió a Él. Nos hizo uno en Él. Amén. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar, ¿qué les dice? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, les dice, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Es una unidad o es una conexión? Es una unidad. Entonces no tenemos derecho a cambiar allá afuera, a menos que no haya entendido. Ah, no, mire, es que aquí, si uno no se planta así, mire, aquí pasa esto. No has entendido. El que es uno con el Señor se expresa en esa unidad. En el trabajo, en la familia, donde quiera que vaya o donde quiera que esté. Amén. Iglesia, póngase sobre sus pies, por favor. Quiero decirles que Él ya nos unió, pero nuestra responsabilidad es guardar esa unidad del Espíritu en cada uno de nosotros. Entender, amada iglesia, que no es algo que viene y se va. No es algo que ahora sí, después ya no. No es algo que Él hizo y que permanece y que no puede cambiar. Pero si yo no he entendido la obra de Cristo y la unidad del Espíritu en mi vida, entonces sí creo que puedo hacer lo que yo quiera fuera del templo, fuera del matrimonio, allá en el negocio. ¿Por qué hacemos las cosas a nuestra manera en el trabajo, en el negocio, en la familia? Porque no hemos entendido la unidad del Espíritu en nuestras vidas. Que cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, nos hizo uno en Cristo. Amén. Por eso el apóstol Pablo les dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, nada queda fuera de esa unidad. Y que no soy vuestro, les tiene que decir también. Porque hoy vemos un actuar, un accionar en la iglesia totalmente ajeno a veces a la realidad del propósito de Dios. Porque cambiamos. Aquí somos una cosa, pero allá somos otra. Aquí nos comportamos de una manera, pero allá donde ya no me miran, allá me comporto como yo creo, pero no como el Espíritu Santo me ha enseñado.
Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, eso ustedes no se los enseñó Cristo. Amén. Él ya hizo la unidad al nacer de nuevo. Como decía, ¿verdad? Un ejemplo que no pude encontrar otro. Que cuando el café y la leche se mezclan, se hacen uno. ¿Podrá usted separarlos? Y cuando nosotros nacimos de nuevo y fuimos unidos a Cristo, por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios, de Cristo? ¿Qué cree que el apóstol Pablo le fue fácil dejar el mundo, las tradiciones, las costumbres? Porque él entendió esa unidad. Amén. Pero como yo no entiendo esa unidad, sí creo que cualquier cosa me puede apartar de Cristo, pues. Hay personas que un mal gesto de un hermano lo aparta de Cristo. Ah, no, ya no vengo. Mire cómo me miró, no, ya no me miran aquí. Cosas tan sencillas y vacías, a muchos los apartan de Cristo. ¿Pero por qué? El apóstol Pablo dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, dice el apóstol Pablo, me podrá separar de Cristo. Porque él entendía que esa unidad, amén, es plena, es completa, es permanente. Entonces él entendía, no hombre, lo que Cristo hizo en mí no lo puede hacer nadie más y solamente él. Por eso es que él no se dejó influenciar, pues. Amén. Pero cuántas veces la tentación, el pecado, la ofensa, la circunstancia nos aparta de Cristo. Tribulación o hambre, dice el apóstol Pablo. Persecución, hambre, desnudez. Pero nada lo apartó de esa unidad. Amén. ¿Cómo terminó el apóstol Pablo predicando a Cristo? No terminó, sí llegó viejo, pero encarcelado. Pero ¿cómo terminó el apóstol Pablo su carrera? Unido a Cristo. Amén. Pero seguro que el juez justo le iba a dar la corona de justicia. Pero si no permanecemos a Cristo, no permanecemos en Cristo, unidos a Cristo. Por eso decía el apóstol Abraham, acerca de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque eso evidencia de que estoy unido a Él. Amén. Cuando llegan los discípulos maravillados, asombrados de los milagros, los demonios se sujetaban en tu nombre. Y ellos contando las experiencias, Jesús los lleva y les dice, no hombre, asegúrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Así que esa unidad no la hizo un templo. No la hace un grupo de comunión familiar. No la hace Misión Cristiana de Calvario. La hizo Cristo en ti y en mí cuando nacimos de nuevo. Amén. Por lo tanto, no podemos dejar que nada ni nadie nos separe de Cristo. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque nos está llevando a que entendamos esa unidad que no solo hiciste en la cruz de Calvario con el mundo, sino que ahora has hecho con cada uno de nosotros, los que ya nacimos de nuevo, Señor. Gracias, Padre, porque no debe de haber nada y existir nada que nos pueda separar del amor de Cristo. El apóstol Pablo hace una lista, habla de tribulación, de angustia,
de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de espada. El apóstol Pablo dice: nada, por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos uno en ti, Señor. Por eso no deben de haber variables en nuestro carácter. Por eso no deben de haber variables en nuestra manera de pensar. Tu palabra dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero ¿por qué muchas veces hay variables en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestro carácter? Porque no hemos entendido que no fuimos conectados a Cristo. Fuimos unidos a Cristo, al Espíritu, al Padre, para ser unos en ti, Señor. Por eso dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es esa unidad, Señor, que hiciste en nosotros. No tenemos excusa para decir o para poder estar aparentando cosas que no son. Y muchas veces, por no entender esa acción que tú hiciste en nosotros, creemos que sí podemos hacer cosas diferentes a lo que tú hiciste en nosotros. Pero hoy, en el nombre de Jesús, entendemos, Señor, que esa unidad tú la hiciste en nosotros. Y que al estar unidos, Señor, a ti, podemos ser uno, Señor, en expresión de carácter, de vida, de naturaleza y aún de manera de pensarse. Señor, te doy gracias por esta iglesia que tú estás trabajando, Señor. Tú eres el pastor de Misión Cristiana de Calvario de las Flores, Señor. Tú eres el que la pastoreas. Tú eres el que determinas y dices el estilo, la forma, la conducta y el carácter que tú la has llamado a que ella exprese, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, rendimos nuestra vida. Si hay todavía acciones que no nos permiten avanzar, pues hoy, en el nombre de Jesús, dejémoslas. Y entendamos lo que Jesús le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno. Pero le dice: vete y no peques más. Eso es lo que hoy el Señor quiere. Que entendamos que el dejar es lo que Él quiere que hagamos, pero también nos va a permitir avanzar en el propósito que Él trazó para cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por la manera maravillosa en que hablas y diriges tu sabiduría, tus palabras a cada uno de nuestro entendimiento. Bendigo hoy a cada familia, a cada hermano, a cada uno de los que hoy quizás hasta por primera vez nos visitan en este lugar. Damos gracias a tu nombre por ellos, Señor. Pero también, Señor, les decimos: este es el tiempo que nuestro Dios ha preparado para que vuelvan al camino, para que vengan a la vida y reconozcan que solo tú eres el único camino para llegar a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias, porque nos está llevando como iglesia a que hagamos de ese entendimiento nuestro estilo de vida, a que tu sabiduría y tus palabras den testimonio que somos hijos tuyos, Señor. Alabado seas tú en todo, exaltado seas tú sobre todas las cosas, y gracias por tu obra maravillosa y perfecta, la que sigues haciendo cumplir en cada uno de nosotros. Te bendecimos y te decimos gracias en Cristo. Amén y amén.
Gracias al Señor, desde las fuertes al Señor. Queremos despedir a los que han estado con nosotros hoy en esta transmisión. Los bendecimos y esperamos que en una próxima también puedan seguir con nosotros. Que Dios les bendiga. Aleluya. Preparamos nuestra ofrenda, amada iglesia.